Bueno, el otro día habíamos terminado con la parte de lógica y ahora tenemos que ver conjuntos, así que empecemos. Cuando hablamos de la teoría de conjuntos, empezamos diciendo que un conjunto es algo que no tiene definición. O sea, yo no puedo decir un conjunto es tal cosa. Eso es definir algo. Cuando yo digo, por ejemplo, una proposición es, y doy la definición de proposición. Acá nosotros no vamos a responder a esa pregunta. No vamos a responder a la pregunta ¿qué es? Lo que sí nosotros vamos a decir que a los conjuntos los vamos a simbolizar con letras mayúsculas de imprenta. Por ejemplo, si escribo esta A, el signo igual, y abro una llave, ya estoy diciendo el conjunto A tiene como elementos, por ejemplo, A, E, I. Y cierro la llave. De esta manera escribimos un conjunto. Lo que tenemos dentro de la llave son los elementos que pertenecen al conjunto. En este caso son 3 elementos. En general, los elementos van con minúscula, porque ya la mayúscula me está representando el conjunto. Los elementos se escriben con minúscula, salvo que sean nombres propios, obviamente. En este caso, podemos decir que el elemento A pertenece al conjunto A. El símbolo de pertenece es una C mayúscula de imprenta con la rayita al medio, no es una letra E. Y puedo decir, por ejemplo, el elemento B no pertenece al conjunto A. Ahí estamos hablando de pertenencia de un elemento a un conjunto. A los conjuntos se los puede escribir por comprensión o por extensión. Este conjunto que yo escribí acá está definido, así se dice, está definido por extensión, porque estoy nombrando a cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Cuando yo quiero definir un conjunto por comprensión, tengo que escribir una propiedad que caracterice exactamente a esos elementos que tengo en el conjunto. Yo acá podría decir, por ejemplo, que el conjunto A tiene como elementos A, E, I las 3 primeras vocales, por ejemplo, las 3 primeras vocales. Ahí estoy dando una propiedad. La verdad que en este caso definirlo por comprensión es un poco más largo que por extensión, pero la única propiedad que me reúne esos 3 elementos es esa, decir que son las 3 primeras vocales. Por ahí con los conjuntos, cuando trabajamos con conjuntos con números, es mucho más fácil definir por comprensión o por extensión. Hay veces que el conjunto está definido por comprensión y nos resulta muy difícil definirlo por extensión. Por ejemplo, si yo les digo que el conjunto B tiene como elementos a los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, ese conjunto está definido por comprensión. Además, es un conjunto finito, que significa que tiene un número determinado de elementos. Caso contrario a conjunto finito sería infinito, o sea, infinitos elementos. Si yo digo los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU, es un número finito, porque no son infinitos alumnos. Pero definirlo por extensión nos llevaría su tiempo, ¿verdad? Tendría que poner el nombre y el apellido de cada uno de los alumnos y no termino más. Entonces, muchas veces trabajamos nada más que con el conjunto dado por comprensión. Otras veces el conjunto está definido por extensión y nos resulta muy difícil definirlo por comprensión porque no tenemos una propiedad que reúna a todos los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, si yo les doy el conjunto que tiene como elementos
gato, 5, París, no sé, A. Ese elemento está definido por extensión. Yo estoy dando todos los elementos que pertenecen a ese conjunto, ¿sí? Gato, 5, París, A. He nombrado los 5 elementos, pero no tengo ninguna propiedad que me reúna a esos 5 elementos. No sé, salvo que ponga 5 gatos en París, no sé, no tengo propiedades como para definir esos 5 elementos. Entonces, está dado por extensión y no lo puedo definir por comprensión. ¿Sí? Ya les he dado entonces cuando un conjunto es finito y cuando un conjunto es infinito. También podemos decir cuando un conjunto es vacío. Vamos a decir que un conjunto es vacío cuando obviamente no tiene ningún elemento. La notación de conjunto vacío, por ejemplo, tengo el conjunto C, directamente es un símbolo tachado. Este símbolo, después vamos a ver que es un diagrama de Venn, o puedo decir que el conjunto C no tiene ningún elemento y abro y cierro llave. Lo que es un error es escribir las dos cosas juntas, porque si yo abro llave, escribo este símbolo y cierro llave, ahí estoy diciendo que el conjunto C tiene como elementos un conjunto vacío. Esto es un error. Utilizamos o una notación o la otra, pero no las dos juntas. Por ejemplo, si les digo que el conjunto C tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y X es menor que 1. ¿Hay algún número natural que sea menor que el número 1? No, ninguno. Entonces el conjunto C no tiene ningún elemento. Fíjense lo bonito que escribí todo esto y sin embargo es un conjunto vacío. Así como he definido conjunto vacío, también podemos definir conjunto unitario. Un conjunto es unitario cuando tiene un solo elemento. Si yo a esto que tengo acá puedo escribir el conjunto D tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y X es menor o igual que 1. Como acá digo que X es menor o igual que 1, entonces puedo decir que el conjunto D tiene un solo elemento, que es en este caso el número 1. Este es un conjunto unitario. Fíjense que la única diferencia entre estos dos conjuntos que escribí, entre el conjunto C y el conjunto D, es este símbolo. Aquí dice menor y aquí dice menor o igual. Al decir menor que el número 1 no hay ningún elemento. Y al decir que es menor o igual que 1, hay un solo elemento, que es el número 1. Nicole Aldana y Arielo Borja, los dos están levantando la mano. Díganme qué pasa. ¿Me escucha, profe? Hola. ¿Me escucha? ¿Sí? Le quería preguntar, pero el cero, ¿qué pasaría a ser en ese 0 no caso? es un número natural. ¿No? Los números naturales empiezan en el número 1. ¿El cero qué formaría? ¿Neutro? 0 es otro conjunto que tiene un solo elemento, que es el número 0. Bueno, gracias, gracias, Y profe. después ya vienen los negativos. 0 no es Ah, natural. ¿Mm? Gracias. Esa era mi duda. Bien. Sí, Uriel, que está Hola, levantando buenas la tardes, mano. profe. Sí, Sí. yo quería saber si la letra N siempre se escribe con las dos rayitas y al lado igual que los reales Sí, porque o... cuando yo veo esta n, ya sé que es el conjunto de los números naturales y no un conjunto n cualquiera. ¿Sí? Ah, Ahora en la próxima clase, bueno, no mañana, la próxima, el miércoles, ya van a ver los conjuntos numéricos, pero es el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números reales, siempre tienen las dos rayitas para diferenciarlo de cualquier n, r o z que tengan por ahí. bueno, gracias, profe. Bien. Bien hasta ahí entonces.
tenemos también lo que es el conjunto universal. El conjunto universal es el conjunto que reúne a todos los elementos del asunto que se trate. Yo, por ejemplo, voy a retomar este primer ejemplo que escribí hoy, que era el conjunto A, que tiene como elementos A e I. Yo, por ejemplo, de este conjunto A, puedo escribir un universal y puedo decir que el conjunto universal tiene como elementos las vocales. Puedo tomar eso como conjunto universal. O puedo tener otro conjunto universal que tenga como elementos las letras del abecedario. ¿Sí? En ese conjunto universal es donde yo reúno todos los elementos del asunto que yo estoy tratando. Este conjunto A está dentro de ese conjunto universal. Se dice que el conjunto A está incluido en el conjunto universal. A los conjuntos se los representa gráficamente mediante una línea curva cerrada, se llama un diagrama de Venn, porque el señor Venn es el que los inventó. Hay veces que es necesario escribir adentro, por ejemplo, aquí está A, aquí está E y aquí está I. Y este es el conjunto A. Hay veces que es necesario escribir todos los elementos y otras veces no hace falta, es trabajar de más, ir escribiendo todos los elementos. Eso depende del ejercicio que estén haciendo y si nos perdemos o no nos perdemos, ¿sí? Por ahora lo dejamos así. Y el conjunto universal se lo representa con un rectángulo. Yo acá dije que el conjunto A está incluido en el conjunto universal, está dentro del conjunto universal. Todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto universal. Por lo tanto, yo puedo dibujar acá esto y decir que este es el conjunto universal. Fíjense que la letra que estoy utilizando para el conjunto universal, yo dije que los conjuntos van con letras mayúsculas de imprenta, y el conjunto universal he tomado esta letra mayúscula de carta, para diferenciarla, porque si yo tomo esta U mayúscula de imprenta, para nosotros, dentro de la teoría del conjunto, significa otra cosa. Entonces, este es el conjunto universal. Y yo acá en este conjunto universal, si tomo que el conjunto es el conjunto de las vocales, puedo decir, si acá tengo A, E, I, por acá puedo poner la O y por acá puedo poner la U. Hay elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. Por eso decimos que el conjunto A está incluido en el conjunto universal. El símbolo de inclusión es como una letra C así aplastada. ¿Sí? Ya vamos viendo varios símbolos hoy entonces. El conjunto A está incluido en el conjunto universal. Todos los elementos de A pertenecen al conjunto U, pero hay elementos de U que no pertenecen al conjunto A. Vamos bien, ¿verdad? Veo dos manos levantadas por ahí, no sé si quieren preguntar algo. No, quedó de la pregunta. Quedó de hace rato, bien. Sí. A ver, mostrame tu cara, Luis Montenegro. Perdón, acá estoy, profe. ¿Me recuerda, no? Sí, nada más que estás un poco modernizado. Sí, ahora tengo otro look. A ver si con esto apruebo. Bueno, no, con el look no, estudiando vas a probar. Con Sí, el look no vas a probar. El look no es suficiente. Sigamos. Bien. Sigamos. Conjunto finito, conjunto infinito, vamos a igualdad de conjuntos. Yo acá utilicé este símbolo y dije que el conjunto A está incluido en el conjunto U. Si yo lo leo del otro lado, puedo decir que el conjunto U incluye al conjunto A. O sea, el símbolo al revés. A está incluido en U incluye a A. Decimos que dos conjuntos son iguales, obviamente, cuando tienen exactamente los mismos elementos. Bueno, tomemos otro ejemplo, salgamos de las vocales esta, tomemos otro ejemplo.
Si digo, por ejemplo, que el conjunto A tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros, y X es mayor que menos 2 y menor o igual que 3, ese es el conjunto A. Y el conjunto B tiene como elementos menos 1, 0, 1, 2, 3. Fíjense que yo acá he tomado un conjunto por comprensión y el otro por extensión, pero no es el mismo conjunto. Aquí dice el conjunto A y aquí dice el conjunto B. Lo escribo de esta manera para no repetir los mismos elementos de los dos conjuntos, que es un poco más obvio. Porque todos los números enteros, acá vuelvo a repetir cómo leo esto. El conjunto A tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros, y X es mayor que menos 2, o sea, empiezo en menos 1, y menor o igual que 3, o sea, va a ser menos 1, 0, 1, 2, 3. Y ahí se termina el conjunto. Estos dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos. Puedo decir que el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Sí? Si yo hubiese escrito la misma letra acá para los dos conjuntos, entonces uno por comprensión y el otro por extensión. Estoy hablando de un solo conjunto. Aquí tengo dos conjuntos que tienen los mismos elementos, por lo tanto, son iguales. Si tengo ahora que el conjunto C tiene como elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, veo que el conjunto B que tiene como elementos menos 1, 0, 1, 2 y 3, está dentro del conjunto C. El conjunto B está incluido en el conjunto C. Porque además tengo acá dos elementos en el conjunto C que no pertenecen al conjunto B. Por lo tanto, el conjunto B está incluido en el conjunto C. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque si no, por ahí dicen, si no hay universal, no hay inclusión. Sí, siempre que todos los elementos de un conjunto pertenezcan a otro, puedo hablar de inclusión. Y que además, obviamente, hay elementos en este conjunto que no pertenecen al anterior, ¿sí? Simbólicamente yo puedo escribir, no sé si ven acá abajo, si sigo escribiendo acá abajo, ¿lo ven? El conjunto B está incluido en el conjunto C, sí, solo sí, de paso utilizamos algunas notaciones que vimos en lógica, para todo elemento A que pertenece, vamos con B ya que tenía B. Para todo elemento B que pertenece al conjunto B, ese elemento B también pertenece al conjunto C. Y existe al menos, voy a poner bien acá. Y existe al menos un elemento C, tal que ese elemento C pertenece al conjunto C y el elemento C no pertenece al conjunto B. Precioso, ¿verdad? Con la lógica. Repito, ¿el conjunto B está incluido en el conjunto C? Sí, solo sí. Para todo elemento B que pertenece al conjunto B, ese elemento B también pertenece al conjunto C. Y existe al menos, ¿se acuerdan de esto que habíamos visto en lógica? Y existe al menos un elemento C tal que ese elemento C pertenece al conjunto C y no pertenece al conjunto B. Bien, si yo quiero representar gráficamente esta relación entre los conjuntos B y C, dibujo el conjunto B y dibujo el conjunto C. El conjunto B está dentro del conjunto C. Todos los elementos de B pertenecen a C. Pero además hay dos elementos de C que no pertenecen a B.
Y si quisiera representar la relación entre A y B son iguales, entonces tienen los mismos elementos, voy a tener que escribir acá. El conjunto A igual al conjunto B. Porque dentro de cada uno de estos círculos que yo voy dibujando, ahí están los elementos. Por eso es que un conjunto vacío no se lo puede representar de esta manera y simplemente se dibuja el circulito tachado. Porque cada uno de estos círculos contiene elementos. Por eso acá están todos los elementos, bueno, de A y de B. El -1, 0, 1, 2 y 3. Y en esta otra parte de afuera yo puedo escribir el -3 y el -2, que son los elementos que no pertenecen a B. Ahí tengo un conjunto incluido en otro. Esa es una relación entre dos conjuntos. Pau, ¿qué pasa? Disculpe, profe, era para decirle que lo que está escribiendo más abajito no se lo grabé. ¿Esto de acá? Si podía, no sé, bajar un poquito la cámara. ¿Ahí? Sí, pero es que se desenfoca la parte de arriba, por eso decía si la podía enderezar. No, o así o de la otra manera, porque, bueno... Ahí en el medio quedaba. En el medio se veía ambas cosas. Poquitito nada más. Ahí. Bien. Ahí. Bueno. Gracias, profe. Profe. Sí. Tenés cuidado con lo que me vas a decir, Montenegro. ¿Por qué? No, una duda. Digo, ahí en el conjunto, ¿puede correr un poquito su cabeza, por favor? Ahí, en el conjunto C, donde dice -3, -2, ¿eso en dónde iría? Porque ya me perdí ahí, en esa parte. Pasa que no pude ver bien. ¿Cómo dónde irían? O sea, claro, yo escribí un conjunto C que tiene todos esos elementos, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. ¿En el gráfico dónde irían? Claro, en el gráfico. ¿Dónde? Porque decía en el gráfico, yo acá puedo poner -3 y acá puedo escribir el -2, no sé. Pues todos los otros elementos están acá adentro, en esta parte. No, pasa que yo vi mal porque pensé que estaba, ¿cómo se dice? Encerrado en un círculo, porque acá se me había borrado. No, era para marcárselos nada más. Ah, bueno. No, eso nomás, profe. Bien. Entonces, relación entre dos conjuntos, hemos visto la igualdad y hemos visto la inclusión. O sea, la igualdad cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen al otro y todos los elementos del segundo conjunto también pertenecen al primero. Inclusión, cuando todos los elementos del primer conjunto pertenecen al segundo, pero hay elementos en el segundo que no pertenecen al primero. ¿Sí? Veo ahí un montón de manos. ¿Qué pasa? Sí. Yo quería saber qué significaba la A dada vuelta. Para todo. Y la E para todo. dada vuelta. Y la E existe al menos. Eso lo vimos en lógica cuando hemos visto la última parte de funciones proposicionales cuantificadas. En la página anterior. No me acordaba de esas. Bien. Gracias. Entonces, hemos visto dos relaciones de conjunto. Yo quería preguntar, cuando está el para todo, o sea, los dos puntitos que están al lado, ¿qué es lo que significaba? Nada, dos puntitos. Dos puntitos. Nada más que después del para todo siempre van dos puntitos y después del existe va un tal qué. Profe. Ah, bien, gracias. Hola. Sí. Eso le iba a preguntar, cuando está así, no se leía para todo B, se verifica que B pertenece a... Sí. Podés decir se verifica. O no podés decir nada, es lo mismo. Con los dos puntitos gracias. Te referís, ¿no es cierto? Sí. Sí, si lees, si decís se verifica, está bien. También queda bien. Bueno, vamos a otra relación entre dos conjuntos. Si tenemos el conjunto A, por ejemplo, que tiene como elementos A, E, I, O, U,
y el conjunto B que tiene como elementos A, B, C, D, E, F. Cuando a mí me dan dos conjuntos, yo lo primero que tengo que hacer es ver qué elementos tienen en común estos conjuntos para ver qué relación hay entre ellos. Si tienen todos los elementos en común, son iguales. Si hay algunos elementos, si todos los elementos de uno están en el otro, pero hay elementos que sobran, uno está incluido en otro. Y si nos ocurre, como en este caso, que yo tengo el elemento A y el elemento E, nada más en común. Pero acá hay 3 elementos de A que no pertenecen a B, y acá hay 4 elementos de B que no pertenecen a A. Decimos en este caso que los conjuntos están entrelazados, ¿sí? Tienen una parte en común, pero hay una parte de A que no está en B y una parte de B que no está en A. Acá yo, por ejemplo, escribiría el elemento A y el elemento E, que es común a los dos conjuntos. Acá me quedaría, por ejemplo, I, O, U, y por acá puedo escribir B, C, D, F, ¿sí? De esa manera, entonces, yo tengo los elementos que pertenecen solo a A, serían I, O, U. Que pertenecen solo a B, B, C, D, F. Y los elementos comunes son A y B, que están en el medio. Esas son entonces las 3 relaciones que tenemos entre los conjuntos. Vamos a empezar a ver ahora cuáles son las operaciones que se pueden realizar entre conjuntos. Esperen que tengo que seguir admitiendo. Bueno, operaciones que podemos tener entre conjuntos. La primera operación que podemos tener entre conjuntos, y que es la más fácil, es la unión. Cuando yo hablo de la unión de dos conjuntos, es el resultado de la unión de dos conjuntos, es otro conjunto. Quiere decir entonces que yo voy a escribir, tengo que tener como mínimo 2 conjuntos para poder hacer la unión. Es lo mismo que si tengo la suma, la resta o la multiplicación. Como mínimo tengo que tener 2 elementos para poder hacer la operación. Yo voy a decir en este caso que la unión entre el conjunto A y el conjunto B, fíjense, el símbolo de la unión es una U de imprenta, por eso es que no la hemos usado para el conjunto universal. La unión entre el conjunto A y el conjunto B es otro conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B. Fíjense cómo escribí esto, lo leo tal cual está escrito. A unión B, el conjunto A unión B tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Es esta O, la O incluyente. Quiere decir que dados estos dos conjuntos A y B, yo puedo escribir que el conjunto A unión B tiene como elementos A, E, que son los 2 elementos que tienen en común los conjuntos A y B, I, O, U, que son los elementos que pertenecen a A, B, me tragué una, B, C, D, F, que son los que pertenecen a B y no pertenecen a A. Este conjunto unión reúne a todos los elementos de los conjuntos A y B sin repetir ninguno, y no importa el orden, obviamente, que los estamos escribiendo. Yo tengo que hacer ahora un gráfico de esta operación. No hay un gráfico de la unión ni un gráfico de la intersección, no. El gráfico es el de la relación que tienen los dos conjuntos. Si cuando yo empecé el ejercicio los dos conjuntos están entrelazados,
yo hago esta unión y los dos conjuntos siguen estando entrelazados. La relación entre los dos conjuntos no varía. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tomar ahora acá? Son todos los elementos. Por lo tanto, voy a rayar todo esto porque en la unión estoy tomando todos los elementos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa ahora si tengo, por ejemplo, el conjunto M que tiene como elementos A, E, I, O, U? Y el conjunto N que tiene como elementos E, O. Si yo quiero hacer el gráfico de estos dos conjuntos, voy a decir que el conjunto N está incluido en el conjunto M. Por lo tanto, yo dibujo el conjunto N y dibujo el conjunto M. Acá estarían el elemento E, O, que son estos dos elementos, y acá por afuera voy a tener A, I, U, que son los elementos que pertenecen a M y no pertenecen a N. Si yo quiero hacer ahora M unión N, es el conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que pertenecen a M o a N sin repetir ninguno. Entonces escribo A, E, I, O, U. Reúno todos los elementos. ¿Cómo hago el gráfico de esta unión? Este es el conjunto M y este es el conjunto N. Siguen teniendo la misma relación, pero como ahora es M unión N, rayo todo porque estoy tomando todos los elementos. Disculpe, Sí. ¿cambiaría y el gráfico? O sea, ¿no sería como el otro? No, porque yo tengo que hacer el gráfico según la relación que hay entre los conjuntos. No hay un gráfico para la unión. Hay un gráfico para la relación entre los dos conjuntos. Si acá el conjunto N está incluido en M, cuando yo hago la unión, el conjunto N sigue estando incluido en M. Lo que cambia con respecto a aquel gráfico es la parte que yo voy a rayar, sombrear, pintar, como quieran. Ah, ya le A mí entendí. me resulta más fácil rayarla. Sí, ya le entendí. Gracias. Ok. Si tengo, por ejemplo, el conjunto R, que tiene como elementos A, B, C, y el conjunto S, que tiene como elementos M, N, yo acá veo que entre R y S no hay ningún elemento en común. Estos dos conjuntos se dice que son disyuntos, porque no hay ningún elemento de R que pertenezca a S, ni ningún elemento de S que pertenezca a R. Cuando yo los voy a dibujar, dibujo el conjunto R y dibujo el conjunto S. No tienen nada que ver uno con el otro. Son disyuntos. Acá estarían A, B y C, y acá M, N. No tienen nada que ver entre sí. Pero si yo ahora quiero hacer R unión S, ¿qué voy a escribir acá? Todos los elementos que pertenecen a R o que pertenecen a S. En este conjunto reúno a todos los elementos de los dos conjuntos anteriores. ¿Cómo hago el gráfico de esta unión? Dibujo R y dibujo S como estaban al principio del ejercicio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Marcar acá todo R y todo S, porque estoy tomando todos los elementos. O sea, que no hay un gráfico para la operación unión. Lo que hay es un gráfico para la relación entre los dos conjuntos, dos como mínimo. Después vamos a ver que puedo tener varios. Y una vez que yo hago ese gráfico de la relación de los conjuntos, es el mismo gráfico que yo utilizo para la unión. Vamos a ver la intersección, ya que tengo estos dos, acá nomás veamos intersección.
La definición de intersección me dice lo siguiente. Bueno, ya que tengo R y S, lo defino como R intersección S. El símbolo es, la unión era una U y la intersección es la U al revés. Ese es el símbolo de intersección. Yo voy a decir que el conjunto de la intersección entre dos conjuntos R y S es el conjunto que tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece a R y X pertenece a S. O sea que tiene que pertenecer a los dos conjuntos a la misma vez. Acá, como no hay ningún elemento que pertenezca a los dos conjuntos a la misma vez, voy a decir que la intersección entre R y S es un conjunto vacío. Y si es un conjunto vacío, no se hace gráfico, obviamente. Si tenemos el conjunto A que tiene como elementos 1, 2, 3, 4 y el conjunto B que tiene como elementos... No se ve la parte de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos conjuntos veo que tienen 1, 2, 3, 4, hoy y acá sobran dos elementos. Quiere decir entonces que en este caso el conjunto A está incluido en el conjunto B, porque todos los elementos de A pertenecen a B. Profe, ¿podría usted subir un poquito más la cámara? Ahí, perfecto. Sí, porque no se ve la parte de arriba. Después la bajo Gracias. para que vean la de abajo. Sí, gracias. Bueno, el conjunto, todos los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B, pero hay elementos de B que no están en A. Quiere decir entonces que A está incluido en B. Si yo quiero hacer la intersección de estos dos conjuntos, el conjunto A intersección B tiene como elementos a todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Entonces, el conjunto intersección tiene como elementos 1, 2, 3 y 4. Dicho de otra manera, en el conjunto intersección escribo nada más que los elementos comunes. Así como en el conjunto unión escribía todos los elementos, acá escribo nada más que los elementos comunes. Y cuando yo quiera representar gráficamente esta operación, tengo que tomar el mismo gráfico que yo ya había hecho, porque de entrada el conjunto A está incluido en B y sigue estando A incluido en B. Nada más que, ¿qué tengo que pintar ahora? La parte que tienen en común los dos conjuntos, que es esta, donde están los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Esa sería la intersección de los dos conjuntos. Y ya que estamos, si quieren, hacemos la unión, y en este caso el conjunto A unión B va a tener como elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, todos los elementos. ¿Cómo hago el gráfico? El gráfico es exactamente el mismo. A está dentro de B. Nada más que, ¿qué voy a rayar en la unión? Todo, porque estoy tomando todos los elementos. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un conjunto C que tiene como elementos MNST y un conjunto D que tiene como elementos SABT. Veo que qué elementos en común tengo S y T. Pero hay elementos de C que no pertenecen a D y hay elementos de D que no pertenecen a C. Por lo tanto,
los dos conjuntos están entrelazados. Si yo quiero hacer la intersección de los dos conjuntos, es el conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que pertenecen al conjunto B. Entonces esta intersección va a tener como elementos S y T nada más, que en el gráfico estarían ubicados en la parte común. Si yo hago el gráfico ahora de esta operación, dibujo los dos conjuntos tal cual están y voy a rayar esta parte que es la parte en común, que es la parte donde están los elementos S y T. Y si quiero hacer la unión, ya que tengo esto, ¿qué es lo que tengo que escribir en la unión? Todos los elementos M, N, S, T, A, B. No importa el orden y sin repetir ninguno. Y si tengo que hacer el gráfico, dibujo C, dibujo D en la misma posición que estaban cuando empezaron, porque es la misma relación que tienen, y lo que hago ahora es rayar todo lo que está. Otra operación que tenemos es la diferencia. Si yo quiero hacer, ya que tengo este ejemplo, la diferencia... Profe, Sí. sí o sí tenemos que hacer 3 gráficos, no podemos pintar en uno. No, tenés que ir haciendo para cada operación un gráfico distinto, porque si no, no se va a entender. Después podemos combinar operaciones, pero ahora como voy haciendo, tengo que hacer para cada parte un gráfico distinto. Profe, ¿podrían apagar los micrófonos porque se siente cuando respiran y interfieren en lo que usted está hablando? Sí, yo de acá los apago a todos, pero lo vuelven a aprender, así que ya no sé. Profe, Sí, siento Profesora. perrito, todo. Sí, Danisa. existen dos gráficos. Ah, ¿perdón? Existen dos gráficos, que serían los que están en la intersección, y lo otro que sería la unión, que sería lo mismo. Los dos gráficos son lo mismo. Sí, lo que varía es la parte que yo rayo de esos gráficos o que pinto, como ustedes quieran. Entonces podría ser cualquiera de los dos gráficos, mientras esté bien el resultado que esté pintando. Porque hay uno que hizo un círculo y después hizo otro círculo adentro. Y ahora Pará. quede... Yo cuando yo veo dos conjuntos, lo primero que tengo que hacer es ver qué relación hay entre ellos dos. Las relaciones que puedo tener son, o está uno dentro del otro, que es ese primero que vimos, ¿sí? O están entrelazados, como es este caso, o son disyuntos. Así, ¿sí? Esas serían las 3 relaciones que tenemos. ¿Está? Uno dentro de otro, con una parte en común, entrelazados, le decimos comúnmente, y disyuntos que no tienen ningún elemento en común. Dados dos conjuntos, existen estas 3 relaciones, nada más. Una vez que yo Profesora. veo... Disculpe que le interrumpa. Tengo una duda, profe. Si fueran, digamos, 3 conjuntos, ¿cómo sería? O sea, Vamos con 2 primero, porque si no entendemos con 2, ¿para qué me voy a meter con 3? Primero veamos con 2 qué es lo que pasa. Después ya podemos hacer con 5 si quieren. Pero primero vamos con 2, ¿sí? Entonces, si tengo 2 conjuntos, esto es todo lo que yo puedo tener. O está uno dentro de otro, o tienen una parte en común, o no tienen nada en común. Una vez que yo hago ese gráfico, que es el primero que yo tengo allá arriba, dados los 2 conjuntos, les hago el gráfico al lado, hago la unión y el gráfico va a ser el mismo. Nada más que yo pinto, perdón, esta era la intersección primero, disculpen. Nada más que yo pinto la parte que corresponde a esos elementos, que en este caso es la parte común en la intersección. Hago la unión y el gráfico es el mismo que tenía allá arriba, nada más que pinto
todos los elementos, o sea, pinto todos los conjuntos porque es la unión y estoy tomando todos los elementos. O sea que no hay un gráfico de la unión y un gráfico de la intersección. Lo que hay es un gráfico de la relación entre los dos conjuntos. Después voy pintando según la operación que yo tenga, pero la relación sigue siendo la misma. Por ejemplo, si ahora vemos la diferencia, si yo quiero hacer con estos mismos conjuntos, ya que los tengo acá, la diferencia C menos D, por ejemplo. Si yo hago la diferencia C menos D, tengo que tomar todos los elementos que pertenecen al conjunto C y que no pertenecen al conjunto D. En este caso, esos elementos van a ser MN, nada más. Cuando yo vaya a hacer el gráfico, voy a hacer el mismo gráfico que tengo allá arriba, que este C y este es D, siguen estando entrelazados los dos conjuntos, nada más que ahora en este dibujito tengo que pintar la parte que corresponde a C y que no corresponde a D. No sé si alcanzan a ver bien ahí la rayada que hago. Y si yo quiero hacer ahora D menos C, si quiero hacer D menos C, son todos los elementos que pertenecen a D y que no pertenecen a C. En este caso, A y B. ¿Qué gráfico voy a hacer? Exactamente el mismo gráfico. ¿Pero qué voy a rayar ahora? La parte que pertenece a D y que no pertenece a C. Y si yo quiero hacer ahora la diferencia simétrica entre C y D, C diferencia simétrica D, este símbolo ya lo conocemos, es el símbolo que utilizamos en la lógica cuando hablamos del O excluyente. La diferencia simétrica C menos C, D, es el conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que pertenecen a C y que no pertenecen a D, unión, o todos los elementos que pertenecen a D y que no pertenecen a C. Yo puedo escribir que la diferencia simétrica C menos D es igual a C menos D unión D menos C. La diferencia simétrica, acá la estoy escribiendo como una unión de dos diferencias simples. La diferencia C menos D me da como resultado MN. Y la diferencia D menos C me da como resultado AB. Quiere decir que la diferencia simétrica CD va a tener como elementos, la anoto acá, MN, A, B. ¿Cuál va a ser el gráfico? El mismo que dibujé yo cuando empecé a trabajar con los conjuntos. Lo hago por acá, no sé si lo van a ver. Hago exactamente el mismo gráfico. Acá está C y acá está D. Pero ¿qué voy a rayar ahora? Toda la parte de C que no pertenece a D y toda la parte de D que no pertenece a C. Este gráfico es exactamente al revés de lo que yo hice en la intersección. O también si lo miro, ustedes lo deben tener más cerca, pues yo como tengo que ir borrando el pizarrón, no lo puedo tener. Yo voy a hacer acá la unión entre C y D. Yo rayé todo en la unión, ¿se acuerdan? Y en la intersección entre C y D, rayé nada más que esta partecita de acá. Fíjense ahora este gráfico de la diferencia simétrica. Si yo a la unión le saco la intersección, ¿qué me queda? La diferencia simétrica. Quiere decir que también puedo escribir que la diferencia simétrica entre C y D es igual a la unión entre C y D menos la intersección entre C y D.
Tenemos dos formas entonces de hacer la diferencia simétrica. Como la unión de dos diferencias o como la diferencia entre la unión y la intersección. Ya los confundí del todo. Disculpe, profe, ¿podría ¿no bajar se la ve el cámara? cuadrito de abajo, el último dibujo? ¿Esto que escribí acá no se ve? No. No, profe. Empiezo de nuevo acá. Profe, vuelve a explicar la simétrica. Por si puede, por favor. Voy a tomar un conjunto. M que tiene como elementos 1, 2, 3, 4. N que tiene como elementos 2, 4, 6. Así de cortito. Voy a explicar esto mismo con estos otros dos conjuntos y después vamos a ver qué pasa. Acá tienen el elemento 2 y el elemento 4 en común. Quiere decir que cuando yo voy a hacer el primer dibujito, acá tengo el conjunto M y acá tengo el conjunto N. ¿Está bien? Tienen dos elementos en común que son el 2 y el 4. Aquí estaría el 1 y el 3 y aquí estaría el 6, si yo quiero ubicar elementos. Si yo hago ahora M unión N, es 1, 2, 3, 4, 6. ¿Qué dibujito voy a hacer? El mismo. M, N. ¿Qué voy a pintar? Se tacha todo, ¿no? Todo. Todo. Pinto todo, porque estoy tomando todos los elementos. M intersección N. La intersección es la parte común. El 2 y el 4 nada más. ¿Qué dibujito voy a hacer? El mismo. ¿Qué voy a pintar? La parte común. Lo del medio solamente. Ahora voy a hacer M menos N. Son todos los elementos de M que no pertenecen a N, o sea, 1, 3. ¿Qué dibujito voy a hacer? El mismo. ¿Te pintaría solo M, que no? Se pinta solo M. ¿Sí? Ahora voy a hacer N menos M. ¿Qué elementos tiene? El 6. Solo 6. ¿Qué gráfico voy a hacer? El mismo. Y pinto Nada más N. que pinto solo N. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Bien. Yo ahora voy a hacer la diferencia simétrica entre M y N. O sea, este M triangulito N. Esa es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es igual a M menos N unión N menos M. Yo ya tengo M menos N, es 1, 3. Unión N menos M, que es 6. Quiere decir que la diferencia simétrica entre M y N va a tener como elementos 1, 3, 6. ¿Qué dibujito voy a hacer? El mismo. ¿Sí? ¿Qué voy a pintar? Toda la parte de M que no pertenece a N. Todo excepto la intersección, que no. Toda la parte de N que no pertenece a M. Me queda limpita la parte en común. ¿Está bien? Esto que me dijeron por ahí que había pintado recién en la intersección. Entonces, decir que la diferencia simétrica es igual a la unión de M menos N con N menos M es lo mismo que si yo ahora, fíjense que acá tengo el gráfico de la unión. Fíjense qué pasa si le saco el gráfico de la intersección, que es este, ¿sí? Le saco esta parte. ¿Qué me queda? La diferencia simétrica. Quiere decir entonces que a la diferencia simétrica M
n, también puedo decir que es igual a la unión de m con n menos la intersección de m con n. Eso es lo que les decía recién. A la diferencia simétrica la puedo encontrar de dos maneras distintas. Como la unión de las dos diferencias, de un lado y del otro, o como la diferencia entre la unión y la intersección. Me da lo mismo, me da el mismo gráfico. Si me da el mismo gráfico es porque me da lo mismo. ¿Entienden? Al darme como resultado el mismo gráfico, al darme como resultado los mismos elementos, porque si a la unión que tiene como elementos 1, 2, 3, 4, 6, le saco la intersección que tiene como elementos 2, 4, ¿qué me queda? 1, 3, 6, que son los elementos de la diferencia simétrica. ¿Se dan cuenta? Lo puedo trabajar de cualquiera de las dos maneras. Esa es la diferencia simétrica. En este caso, los dos conjuntos están entrelazados, entonces voy haciendo eso. Tomemos ahora un ejemplo de diferencia simétrica cuando un conjunto está incluido en otro, a ver qué nos pasa. Si tenemos, por ejemplo, el conjunto A, que tiene como elementos ABC, y el conjunto B, que tiene como elementos A, B, C, D, E. Como verán, no me esfuerzo demasiado para dar los ejemplos. En este caso, el conjunto A está incluido en el conjunto B, porque todos los elementos de A pertenecen a B. ¿Qué gráfico voy a hacer? El conjunto A está El primer gráfico que no. en el conjunto B. ¿Sí? Acá puedo decir que están A, B y C, y acá están D, E. Si yo quiero hacer la unión de los dos conjuntos, es la reunión de todos los elementos, ¿y qué pinto? Todo, ¿verdad? Si quiero hacer la intersección de los dos conjuntos, tengo que tomar los elementos en común, ¿y qué pinto? La parte común, que sería esta de A. Y ahora voy a hacer la diferencia entre A y B. A menos B. ¿Hay algún elemento del conjunto A que no pertenezca al conjunto B? No hay ninguno, porque todos los elementos de A pertenecen a B. Entonces, cuando yo hago A menos B, el resultado es un conjunto vacío, que no se grafica porque ya lo tengo escrito acá. Y cuando yo hago la diferencia entre B y A, tengo que tomar todos los elementos de B que no pertenecen a A. Por lo tanto, B menos A va a tener como elementos D y E. ¿Cuál es el gráfico? Dibujo los dos conjuntos tal cual estaban. ¿Y qué voy a pintar ahora? La parte de B que no pertenece a A. Porque no nos olvidemos que B es todo. Y A está dentro. Entonces ahora tomo la parte de B que no pertenece a A. Disculpe, profe. No entendí la primera parte de A menos B. El otro sí, pero A menos B, ahí me perdí un poco. Es que la definición te dice que son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Y no hay ninguno, porque si A está dentro de B, no hay ninguno. Por eso es que es un conjunto vacío. Y cuando haces B menos A, son todos los elementos de B que no pertenecen a A. Siempre son todos los del primero que no pertenecen al segundo. ¿Sí? Entonces, sí, todos ya lo los entendí. de B que no es, y acá los de A. Bien. Gracias, profe. Bien. Ahora hacemos la diferencia simétrica entre A y B. Dije que podemos tomarlo de dos maneras, como la unión de las dos diferencias. Y en este caso sería un conjunto vacío, unión, el conjunto que tiene como elementos D, E. La diferencia simétrica entre A y B, puedo tomarlo como la unión de las dos diferencias anteriores. En este caso de un conjunto vacío, con el conjunto que tiene como elementos D, E.
Y la unión entre un conjunto vacío y el conjunto que tiene como elementos DE me da como resultado el conjunto que tiene como elementos DE. Cuando yo hago el gráfico, este es B, este es A, ¿dónde están los elementos DE? Y en la parte de B que no corresponde a A. ¿Sí? O sea que sería el mismo gráfico anterior, porque son los mismos elementos anteriores. Fíjense que lo que yo pinto en el gráfico es donde están ubicados los elementos, ¿sí? Y yo dije que había otra forma de tomar esta diferencia simétrica, vamos a ver si me da lo mismo. Yo dije que la diferencia entre A y B era la unión de los dos conjuntos menos la intersección de los dos conjuntos, ¿se acuerdan? La unión de los dos conjuntos me da como resultado A, B, C, D, E. Y la intersección de los dos conjuntos me da como resultado nada más que A, B, perdón, aquí es menos, A, B, C. Y si ahora tengo que hacer la diferencia entre un conjunto que tiene como elemento A, B, C, D, E, y otro conjunto que tiene como elemento A, B, C, ¿qué me queda? Nada más que los elementos DE, que es lo mismo que obtuve en el caso anterior, haciéndolo por otro método. Como ven, cualquiera de los dos caminos me llevan al mismo resultado. Ustedes después, cuando vayan a hacer el ejercicio, lo hacen o por uno o por el otro camino. No hace falta hacerlo por los dos. ¿Sí? Profe, disculpe. Ahí donde dice B menos A y que se pinta únicamente la B porque no pertenece a A, se puede decir también A incluido, ¿verdad? O sea, el complemento de A, digamos. Ya vamos a llegar a complemento. Ahora llegamos que todavía no llegué a complemento. Ya llegamos a eso, ya llegamos. Sigamos con la diferencia. Ahora llegamos a eso. Bueno. Y vamos a ver qué pasa con la diferencia y la diferencia simétrica, porque ya la vimos cuando los dos conjuntos estaban entrelazados, cuando un conjunto está incluido en otro. Vamos a ver qué pasa cuando los conjuntos son disyuntos, qué pasa con la diferencia. Si ahora el conjunto R, por ejemplo, tiene como elementos 1, 2, y el conjunto S tiene como elementos 3, 4, 5, obviamente no tienen ningún elemento en común, los dos conjuntos son disyuntos. ¿Qué dibujo hago? ¿Qué gráfico hago? Aquí está R y aquí está S. Uno al lado del otro porque no tienen ningún elemento en común. Si yo hago ahora R unión S, es la reunión de todos los elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué gráfico hago? R y S siguen estando uno al lado del otro, nada más que pinto todo. Si ahora quiero hacer R intersección S, como no hay ningún elemento en común, el resultado es un conjunto vacío. ¿Qué pasa si quiero hacer ahora R menos S? Son todos los elementos que pertenecen al conjunto R y que no pertenecen al conjunto S. Por lo tanto, voy a tener un conjunto que tiene como elementos 1, 2. ¿Cómo represento esto? Dibujo R y dibujo S, uno al lado del otro como siempre. ¿Pero qué voy a pintar? Todo el conjunto R porque aquí están 1 y 2. Si ahora hago S menos R, son todos los elementos de S que no pertenecen a R. ¿Cuáles son esos elementos? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Cómo represento esto ahora? Dibujo R y dibujo S al ladito. Así. ¿Qué voy a pintar? La parte de S que no corresponde, que no pertenece a R, o sea, el conjunto S. ¿Qué pasa si ahora hago la diferencia simétrica entre R y S? Dije que la diferencia simétrica entre R y S es la diferencia R menos S, o sea, el conjunto 1, 2, unión el conjunto S menos R, o sea, 3, 4, 5. ¿Qué me da como resultado?
1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo represento esto? Aquí está R y aquí está S. ¿Y dónde están todos sus elementos? En R y en S. Fíjense que este gráfico me quedó exactamente igual al gráfico de la unión. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago la otra forma de la diferencia simétrica, que dijimos que era la unión menos la intersección, si yo a un conjunto que tiene como elementos 1, 2, 3, 4, 5, le resto un conjunto vacío, ¿qué me queda? Vacío. Lo mismo, 1, 2, 3, mismo. 4, 5. ¿Está? Sí. Y lo último, que es lo que recién nombraba acá su compañera, es el complemento. Cuando yo hablo de un complemento, tengo que tener forzosamente un conjunto dentro de otro. Cuando los conjuntos son disyuntos, como en este caso, no puedo hablar de complemento. Cuando los conjuntos están entrelazados, no puedo hablar de complemento. Tengo que tener forzosamente un conjunto incluido en otro para poder hablar de complemento. O sea que con este ejemplo no existe el complemento porque son disyuntos. Cuando ustedes vean en la cartilla o en la parte de ejercicio, de la cartilla de práctica que tienen que resolver, y dice, por ejemplo, una A mayúscula, que dijimos que significaba el conjunto A, y una C chiquitita acá abajo, ahí estoy diciendo el complemento del conjunto A. Pero se supone que si yo estoy escribiendo esto, es porque además de dar un conjunto A, también he dado un conjunto universal como dato. ¿Sí? Si no, la notación es distinta y yo tengo que decir, por ejemplo, el complemento del conjunto A respecto del conjunto B. Y si lo escribo de esta manera, quiere decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Y el complemento en este caso es el conjunto que tiene como elementos a todos los elementos que pertenecen al conjunto B y que no pertenecen al conjunto A. Hace rato teníamos un ejemplo donde el conjunto A estaba incluido en el conjunto B. Si yo digo ahora que son todos los elementos que pertenecen al conjunto B, y que no pertenecen al conjunto A, cuando yo voy a hacer el gráfico, me queda esto como gráfico, que es lo que recién decía su compañera, que el dibujito que me había salido al hacer B menos A era exactamente el mismo que del complemento de A con respecto a B, que obviamente tiene los mismos elementos. Porque en este caso el conjunto A está incluido en el conjunto B. Vuelvo a repetir entonces, cuando a mí me den simplemente el nombre del conjunto y la C chiquitita, quiere decir que es el complemento de ese conjunto con respecto a un conjunto universal que se supone que me dieron, y obviamente el conjunto A está incluido en el conjunto universal. El complemento del conjunto A es con respecto al universal, serían todos los elementos del conjunto universal y que no pertenecen a A. O sea que gráficamente yo voy a pintar todo lo que está por fuera de A. Lo que no pinto es A, que sería lo mismo que la diferencia entre el universal y A. Esa sería la parte que tenemos ahora de teoría de conjuntos y operaciones entre conjuntos. Podrían ir mirando la cartilla de trabajos prácticos un ratito para ver qué podemos resolver, porque después me quedan ver algunas propiedades, que son las mismas que vimos con la lógica, involución, idempotencia, conmutatividad, asociatividad, o sea que no va a ser nada distinto para ustedes porque ya lo vimos en lógica, nada más que ahora con la unión y la intersección de dos conjuntos. Así que, a ver, trabajemos un ratito, a ver qué dudas se nos van presentando. Profe. Sí.
Usted ha dicho que cuando representamos un conjunto por extensión, era poner todos los elementos juntos, o sea, nombrar a todo elemento. Y por ejemplo, si es un conjunto infinito, ¿cómo lo anotaría por extensión? Si es un conjunto infinito, generalmente no se lo define por extensión, se lo deja por comprensión. Por ahí cuando son conjuntos numéricos, pero hablando de los números naturales o de los números enteros, no nos metamos con otro tipo de conjunto. Por ahí si es el conjunto de los números naturales, escribimos 1, 2, 3, 11, 12, 13, coma, puntos suspensivos, pero en general no se los escribe cuando son conjuntos infinitos. Pero le Por ahí decía un los poco por el escribimos. ejercicio 17D, A ver, que dice espérate que definir lo los conjuntos por extensión los siguientes conjuntos. Y el 17D, no sé si me daré un conjunto infinito. ¿El 17? Sí. 17D. No. Buen día. No, porque ahí dice, es un dígito. Par Tal y que mayor X que es 8. un dígito par mayor que 8. ¿Y qué dijimos de los dígitos? ¿Cuáles son los dígitos? Del 0 al 9. Del 0 al 9. Ah, eso no Entonces, sabía, eso lo estaba tomando como un número. Dígito par, lo tomaste Pero- como número natural, me parece. Claro, ¿Sí? claro, sí lo tengo un número, sí. Un poco, sí. Mamá. Mamá. ¿Alguien me ve ahí? ¿Pueden apagar el micrófono ese? No, te presto. Lara, por favor, ¿podés apagar tu micrófono? Pero ¿cómo? No. Me parece que el nene va a entender mejor. Profe, ¿y qué diferencia hay entre el símbolo de incluido y el de incluido que tiene una rayita abajo? El que es el incluido con una rayita abajo, que son iguales. O sea, es una inclusión, hay dos inclusiones. La que yo he tomado, que en este caso, que el conjunto A está incluido en el conjunto B, porque todos los elementos de A pertenecen a B, y además hay elementos de B que no pertenecen a A, y cuando yo tomo con la rayita, ahí estoy tomando como la igualdad. Esto es lo mismo, ¿han visto cuando tienen el símbolo, por ejemplo, de menor? ¿Sí? Cuando dicen un número menor que 6. Y si dicen un número menor o igual que 6, ahí es porque también lo tienen que tomar al 6. Aquí es más o menos lo mismo. ¿Está incluido o es igual? Así puede ser que todos los elementos de A pertenezcan a B, pero que no haya ningún elemento de B que no pertenezca a A. En ese caso son iguales los dos conjuntos. ¿Sí? Ah, bien, ¿Tienen gracias. algún ejercicio así, no? Ahora, cuando tienen este símbolo y está tachado, es porque no está incluido, obviamente. Porque está entrelazado o son disyuntos. Si está tachado, si tiene la rayita abajo es otra cosa. ¿Eh? Profe, el problema Y yo ya creo, hay- el problema es que yo los silencio a todos, pero después lo vuelven a abrir. Profe, tengo una pregunta. Sí. Es referido al examen, ¿no? ¿Se puede preguntar o no? No. Después tenemos clase de consulta. Ah, bueno. No, yo era por el Profe, tema de saber si es presencial o no. ¿puede Sí, el explicar examen va a ser 19C? presencial, si Dios quiere y todo está bien. El 19C, profe. Profe. ¿Sí? Bueno. Acá en estos conjuntos que ustedes tienen, que están definidos por comprensión y hay que definirlos por extensión, obviamente que todos tenemos que tener el mismo resultado. Ahí no hay otra cosa, ¿sí? Todos tenemos que tener lo mismo. Por ejemplo,
en el conjunto A, que dice que el conjunto A tiene como elementos todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales, y X es un número impar menor que 3, el conjunto A tiene como elementos, ¿qué cosa? ¿Cuál es el número natural impar menor que 3? El 1. Hay un solo elemento, es un conjunto unitario, no hay otra cosa. El conjunto B tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece a Z, y X es mayor que menos 4 y menor que 8, y menor que 3, entonces yo ahí ¿qué elementos voy a tener? Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? El otro ya dijimos que es un conjunto, en el C, dice que X es mayor que 3, pero que también X es menor que 8. Hay una I ahí en el medio. Entonces, se tienen que cumplir las dos condiciones. Serían 4, 5, 7. 6, 7. ¿Vos sabés lo que es el lente, Benito? Es difícil ¿ves? Para que salen solos. Bueno, ponele una remate. Profe, disculpe, ¿no sería 4, 5, 6, 7? Sí, eso dijimos, nada más que como hemos hablado varios a la misma vez, salió cualquier cosa. Sí, profe, algunos pueden apagar los micrófonos, los que no aportan nada. Listo, profe, prosiga nomás con la clase. Bueno, en el punto D me dice que es un dígito par mayor que 8, no hay ninguno, porque el único dígito mayor que 8 es 9, y no es par, así que es un conjunto vacío. Y el punto E dice, todos los X, tal que X es una vocal de la palabra murciélago. Ahí tengan cuidado, por favor, igual que en el primero que dice, es un número impar, y bueno, ahí dio la casualidad que era uno solo, pero aquí dice, es una vocal de la palabra murciélago, y la palabra murciélago tiene 5 vocales, por lo tanto tienen que escribir las 5, ¿sí? Porque antes del X tal que X yo digo, todos los X tal que X es una vocal, o sea, estoy diciendo todas las vocales, ¿sí? Entonces, cuando están por comprensión y los queremos definir por extensión, todos tenemos que tener exactamente lo mismo. Por ahí el problema se nos plantea cuando están por extensión y los queremos definir por comprensión, porque por ahí cada uno se le ocurre una cosa distinta. Por ahí con los números es como que no, todos vamos a tener lo mismo, pero cuando hay letras, esas cosas, por ahí podemos escribir cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, el punto E, que tiene como elementos M, S. Yo puedo escribir todos los X tal que X es una consonante de la palabra mesa. No sé, es la más fácil que se me ocurre. Pero por ahí a ustedes se les ocurre escribir otra cosa. O sea, por ahí tenemos diferencias con eso. O con lo otro, 5, 10, 15, 20, no sé, cada uno puede escribir eso de distinta manera. Sí, Diego, dime. ¿Me puede explicar de nuevo el A? ¿El A de cuál? ¿Me puede repetir? De ese punto. ¿Del 18? No, del 17 están hablando, ¿no? ¿O no? No, yo ya estaba en el 18. Oh. Yo quiero que me explique la palabra esa murciélago que no entendí. Yo también quiero que me explique de la palabra murciélago. Bueno, Tampoco vamos con entendí. el A, que desde que empecé que el Diego quiere que le explique ese. Cuando yo tengo escrito el nombre del conjunto, el signo igual, la llave y X tal que X,
yo ahí leo, el conjunto A tiene como elementos a todos los X. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la función proposicional? Esa cuando yo escribía R de X, por ejemplo, es un alumno de primer año, y después decía que yo puedo ir dándole valores a X. X, Luciano. X, Ana. X, fulanito, Diego. Le voy dando nombres, entonces voy escribiendo distintas proposiciones. Ahora me ocurre exactamente lo mismo. Yo acá digo, todos los X, tal que X es un número que corresponde al conjunto de los números naturales, impar y menor que 3. Así dice el conjunto. Entonces yo veo, a ver, los números naturales. El conjunto de los números naturales, ¿cuáles son los elementos que tienen? Empieza en 1 y de ahí sigue 2, 3, 4, 5, 6. Es un conjunto infinito. Pero aquí me dice que es un número menor que 3. Entonces, menor que 3 tengo el 2 y el 1. Pero además me dice que tiene que ser impar. Y el único número impar que tengo menor que 3 es el 1. Por lo tanto, el conjunto A tiene como elemento al número 1. Nada más. Es un conjunto unitario. ¿Está bien, Diego? Lo perdí. Ahora sí, profe, gracias. Bien. Entonces, con el tema del murciélago, nos ocurre lo mismo. Tienen ahí el conjunto, no sé cuál es, E. Tiene como elementos todos los X, tal que X es una vocal de la palabra murciélago. Entonces yo empiezo. A X le doy el valor A, porque A es una vocal. ¿Esa vocal pertenece a la palabra murciélago? Sí, entonces le escribo. E es una vocal. ¿Pertenece a la palabra murciélago? Le escribo. I es una vocal. ¿Pertenece a la palabra murciélago? Le escribo. O es una vocal. ¿Verdad? Le escribo. U es una... ¿verdad? Le escribo. Por más que acá diga una, es porque yo le voy dando los valores de a uno. No que tenga que escribir una sola vocal. En el otro ejercicio dio la casualidad que, en el otro conjunto, perdón, dio la casualidad que era un solo número. Pero acá yo tomo una. ¿Pertenece a la palabra? Sí, entonces le escribo. Tomo otra. ¿Pertenece? Le escribo. Por eso es que yo acá leo. El conjunto E tiene como elementos a todos los X, tal que X es una vocal. ¿Está claro el murciélago ahora? ¿Profe? ¿Profe? Sí. Hola, buenas Sí, tardes. profe. ¿Me puede explicar Sí. la B? No la entendí bien, disculpe. Profe, antes que avance, en este punto, por ejemplo, cuando nos piden vocales, ¿incide en algo que lo pongamos el orden de las vocales? Por No, no me ejemplo? importa el orden. El tema es que estén todos los elementos. El orden no importa. El tema es que estén todos los elementos. Bien, gracias. El conjunto B me dice que tiene como elementos a todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros. Y, está la I, X es mayor que menos 4 y menor que 3. Esto que tengo acá se lee de esa manera. X es mayor que menos 4 y X es menor que 3. O sea, son todos los números enteros comprendidos entre menos 4 y 3. Pero como dice mayor y menor, no lo tengo que tomar ni a menos 4 ni a 3. Cuando ustedes tienen el conjunto de los números, acá está menos 4, menos 3, menos 2,
menos 1, 0. 1, 2, 3, 4 y ahí sigo. Dice que son mayores que menos 4, o sea, el menos 4 no lo voy a tomar, empiezo en menos 3. Y menores que 3, quiere decir que al 3 no lo tomo, termino acá. Entonces, el conjunto B, ¿qué elementos tiene? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y ahí se terminó. ¿Está? Gracias, profe. Disculpe, ¿y cuándo lo tomaría 3? ¿En qué caso lo Y tomaría 3? acá diría menor o igual, con la casita abajo, entonces el 3 lo tengo que poner en el conjunto. Ah, bueno, gracias. Ok. Pero simplemente dice menor, entonces el 3 no va. Bien. En el 18, entonces, ustedes tienen que ver, de buscar, así como están en el 17, al revés. A ver, ¿qué puedo escribir de esos números? Por ejemplo, en el A puedo decir que es un dígito impar, así de fácil, porque 1, 3, 5, 7, 9 son dígitos impares. No sé, veo varias manitos ahí, no sé si es que les han quedado de hace rato o quieren decir algo ahora. Yo ya le pregunté por el orden de las vocales. Ah, ok. Yo también tenía levantada la manita, profe, pero era por el punto 23. Igual espero hasta que lleguemos al punto 23 Sí, y le espérate que pregunto. todavía estamos peleando con el 18. Vos seguí adelante si todo esto ya lo sabés. Bueno, profe, le espero entonces. Bien. En el D que alguien decía por ahí. Profe, disculpe, ¿puede explicar de nuevo el punto 18? Sí, estoy por hacer el 18D. Que dice, los números son 5, 10, 15, 20. Esos son números Ahí lo naturales, puse ¿verdad? orden. Sí. Yo solo Además puse de que ser... X tal que X Sí. múltiplo de 5 menor que 25. Son números naturales, pero no nos olvidemos de poner que son números naturales. No sé quién es el que habló porque no me fijé en el nombre. Ah, sí, esa Son falta. números naturales, Daniel. Son números naturales, múltiplos de 5, claro. Y podemos poner menores que 21 simplemente, o puedo poner menor o igual que 20, o menor que 25, como quieran. El tema es que cuando yo lo vaya a escribir de otra manera, llegue nada más que hasta el 20, porque si pongo nada más que múltiplos de 5, puedo empezar en menos 1000, que también es un múltiplo de 5. Entonces Sí, tengo que poner naturales, es verdad. Tengo que poner que son naturales, ¿sí? Ahí puedo escribir todos los X, tal que X pertenece, en el D, vamos por parte, a ver. El D puedo escribir todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Qué más? X es múltiplo de 5, esa es la notación de múltiplo. Es X igual el 5 y un punto encima, esa es la notación de múltiplo. X es múltiplo de 5 y puedo decir que X es menor que 23, no sé. Que cualquier número, como máximo pueden poner 25 allá. O menor o igual que 20, ya que utilicemos esa notación del menor o igual. Es múltiplo de 5 y X es menor o igual que 20. Entonces ahí no me quedan dudas, los múltiplos de 5, que pertenecen al conjunto de los números naturales y que son menores que 20, son 5, 10, 15 y 20, nada más. No hay otro. ¿Está bien? ¿Cómo es el símbolo de múltiplo, profe? ¿No se ve bien? Cuando yo digo que X es múltiplo de 5, escribo la X, el signo igual, el número 5 con un punto encima. Y quiero decir, por ejemplo, que 9 es múltiplo de 3, escribo el 9, el signo igual, el 3 y el punto encima, y ahí leo que 9 es múltiplo de 3. Y si no, escríbanlo con palabras si eso los confunde. Múltiplo de 5, acá escriben múltiplo de 5 y listo, no nos hacemos lío. Ok, gracias. Bien. Profe, ¿puede explicar el 19C? Vamos con el 19.
Bueno, fíjense que en el ejercicio 19 me dan un conjunto universal y todos los conjuntos que me dan desde el A hasta el F son conjuntos que todos los elementos pertenecen al universal. O sea que se supone que todos estos conjuntos A, B, C, D, E, F están incluidos en ese universal. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es escribir por extensión el conjunto universal. Acá me dice que el conjunto universal tiene como elementos todos los X, tal que X es un número dígito. Entonces yo escribo primero por extensión ese universal, que va a tener, así dice, ¿no? Es un número dígito. Entonces los elementos del universal van a ser 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Termina. Tiene 10 elementos ese conjunto. Son 10 elementos los que pertenecen a ese conjunto. Una vez que tengo escrito ese conjunto universal, empiezo a escribir todos los otros, porque todos están incluidos en ese. Me dice que el conjunto A tiene como elementos todos los X que pertenecen al universal, y tal que X es un número par mayor que 6. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos de A? Un número par mayor que 6, el número 8, un conjunto unitario. El B dice que X pertenece a U y X es mayor o igual que 4, mayor o igual que 4 y menor que 9. Entonces va a ser 4, 5, 6, 7, 8. Esos van a ser los elementos de B. En el C me dice que X pertenece a U, tal que X al cuadrado es igual a 1. ¿Qué número de este conjunto elevado al cuadrado me da 1 como resultado? 1. ¿Sí? No hay otro. Me dice el conjunto D tiene como elementos todos los X que pertenece a U, tal que Profe, X es... ¿el 0 no podría estar ahí también? 0 al cuadrado, ¿cuánto es? 0. 0 por 0. 0 por 0, 0. Entonces no va. 0. Bien. El D dice que X pertenece a U y X es mayor que 5 y menor que 6. ¿Hay algún número que sea mayor que 5 y menor que 6 a la misma vez? No, es vacío. Entonces el D es un conjunto vacío. Conjunto vacío. El E dice todos los elementos que pertenecen a este universal y que son menores que 7. Entonces vamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son menores que 7. Y en el F, los X que pertenecen al universal, que son mayores que 3 y menores que 9. Mayores que 3 y menores que 9, entonces van a ser 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que acá el conjunto B y el conjunto F son iguales, porque tienen exactamente los mismos elementos. Y sin embargo están definidos de dos maneras distintas. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, que por ahí cuando el conjunto está por extensión y lo quieren definir por comprensión, hay veces que tienen maneras distintas de definirlo. Dice, indicar cuáles de los conjuntos, bueno, son vacíos y cuáles son unitarios, ya lo indicamos. Escribir el símbolo de pertenece o no pertenece según corresponda. Ahí me voy fijando. 7 pertenece al conjunto A, no. Entonces sería 7 no pertenece al conjunto A. Y así sigo. 4 pertenece al conjunto B, sí. Entonces 4 pertenece al conjunto B. Voy poniendo el símbolo pertenece o no pertenece. Dice, indicar sobre la línea de puntos si son verdaderas o falsas las siguientes relaciones entre conjuntos. Profe, Ah, en el punto 19 de la, el 0 no es un número par. Es un número neutro.
0, no empecemos con la discusión que empezamos cuando salíamos los pares o impares allá por abril. Si yo les digo 10, ¿es un número par? ¿10 es par? Sí. Sí. ¿Y en qué termina 10? En 0. Entonces 0 es par. Sí, es par 0. Muy bien ahí. Pero no sé dónde querés escribir el 0. En el A. Pero ahí dice dice mayor que un 6. número par mayor que 6. Y 0 no es mayor que 6. Ah, bien. ¿Sí? Dice un número par mayor que 6, me queda uno solo, que es el 8. Tengo que hacer Bueno. todo porque... Ya se han ido un montón, voy a ver si hago entrar a alguien que están aquí esperando, discúlpenme. Bueno. Ahora me dice indicar si son verdaderas o falsas las siguientes relaciones. El conjunto C está incluido en el conjunto A. ¿Es verdadero o falso? C está incluido en A, es falso, porque no tiene nada que ver uno con otro. El conjunto C está incluido en E. C está incluido en E. Verdadero. B incluye A. Verdadero. Es verdadero porque el 8 está dentro de él. Bien, así hacen el resto. Vamos al 20. Profe, ¿cómo sería el D? Profe, disculpe, ¿podría pedir que apaguen las cámaras y los micrófonos porque no se escucha bien? No, recién como yo hice una pregunta y todos me han querido contestar. No sé qué me quieren decir con sí. Para que no se le vaya la imagen de la profe, tienen que fijar su chat. Sí, porque a mí me gusta verles la cara cuando me hablan. Mi profesora de francés y es una ventaja. Porque no tiene 44 años, tiene 15 años más. Profe, disculpe, la otra. Fijar el link. En el punto anterior me preguntan por acá. Donde dice el D. Se me está muriendo esto. No, está bien. Natalia, ¿podés apagar tu cámara? Dale, disculpa, perdón. ¿Cómo hago eso? A mí me gusta verte, Natalia, no te preocupes. Es que yo no sé manejar bien la aplicación, entonces, bueno, nunca la vi. Tienen que fijar el chat de la profe para que no se le ponga la pantalla Claro, de ¿a los dónde otros. voy? Por eso, ¿a dónde voy para fijar? Cala a la profe y tocado. Pone a donde te aparecen todos la... Doble clic en mi imagen. Sí, eso, nada más. Pues, profe, yo tengo una pregunta antes que todos hablen. En el punto D, cuando está, ahí está tachado y no sé qué significa. En el F, C. No, dice. cuando está tachado significa que no, siempre. Acá por el otro que sigue, D es igual a E, obviamente que no, porque D es un conjunto vacío y es todo este conjunto. Entonces eso es falso. Después dice, el símbolo es, si no estuviese tachado, diríamos, el conjunto F está incluido en el conjunto C.
Y si yo lo tacho, yo digo el conjunto F no está incluido en el conjunto C. El conjunto F es este y el conjunto C es este. El conjunto F no está incluido en C. Entonces esto va a ser verdadero. ¿Está? Y el último dice, el conjunto D, si yo no lo tacho, yo leo siempre primero en positivo, el conjunto D incluye al conjunto E. Y si yo lo tacho, yo digo el conjunto D no incluye a E. El conjunto D no incluye a E. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Pues no lo incluye. Si no estaría tachado es falso, pero como está tachado es verdadero. ¿Mm? Bien. Profe, disculpe, ¿cómo escribiría por el conjunto por comprensión 18E? Y yo escribiría, es una consonante de la palabra mesa, no sé. Me parece la más fácil. Bueno, sería siga. como la palabra, ¿no? ¿Perdón? Sería como la palabra murciélago. Que se Claro, toma igual todo que está escrito lo del murciélago, nada más que con dos consonantes. Entonces ustedes elijan alguna palabra que tenga esas dos consonantes y listo. Tengan cuidado con la palabra que vayan a escribir porque Sí. no se zarpe. Bien, sigamos con el 20. Bueno, acá en el ejercicio 20 dice, dados los siguientes conjuntos definidos por comprensión, definirlos por extensión, si es posible, y ver cuáles relaciones hay entre ellos, ¿sí? Y explicar por qué. Entonces, el primer conjunto dice, el conjunto A tiene como elementos todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números enteros, y X menos 4 es igual a 6. Entonces yo pienso, ¿a qué número entero si le resto 4 me da 6 como resultado? A 10. Quiere decir entonces que el conjunto A tiene como elementos nada más que el número 10. Hay un solo número entero que cumple con esa condición. El conjunto B me dice, todos los X tal que X pertenece al conjunto de los números enteros positivos y X es menor que 12. El conjunto de los enteros positivos es lo mismo que el conjunto de los números naturales, empieza en 1, quiere decir que acá voy a escribir 1, 2, 3, hasta llegar a 11. Porque me dice que es menor que 12, entonces tengo que llegar a 11. El número C me dice que es un entero positivo impar y menor que 12. Entonces el conjunto C me dice entero, positivo, impar, menor que 12 va a ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, nada más. Y el conjunto E me dice X tal que X es un número entero. ¿Se lo puede definir por extensión a ese? No. No, porque es un conjunto infinito. Entonces, directamente, por ahí preguntan si lo incluyo al 0.
¿El 0 es positivo? No. No, el 0 no es No. positivo. Y acá me habla de enteros positivos nada más. Entonces el 0 no va en ninguno de los dos. ¿Mm? Bueno, en el segundo no porque no es impar, pero en el primero tampoco porque no es positivo. Acá iría la respuesta que dieron hace rato. El 0 es neutro. No es ni positivo ni negativo. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿y en ese se podría escribir que son 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos hasta infinito? No, porque tenés que empezar desde el menos infinito, porque los números enteros empiezan en menos infinito allá. O sea, no hay un primer número tampoco. Son números enteros. Profe, y ahí no podríamos... infinito. Profe, Los entonces... números enteros son todos los negativos, el 0 y todos los positivos. Profe, ¿sí? ¿Y no se podría poner menos infinito, coma, infinito? No, porque si lo escribís de esa manera te podés confundir con el conjunto de los números reales. Ah, bien, profe, gracias. Ese conjunto no se lo define por extensión porque es infinito. Si ustedes quieren tener una idea de lo que es ese conjunto, es lo que yo hice hace rato cuando marqué sobre esta recta, que marqué, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pero si sigo alargando la recta en ambos sentidos, voy a seguir escribiendo números. Eso sería ese conjunto, el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Profe, Nada o sea más que que solo esto ponemos- lo puedo alargar para allá y la puedo alargar para allá, entonces no lo puedo escribir por extensión al conjunto. Porque es infinita hacia ambos lados. Pero ustedes saben cuál es. Si yo les digo un número que pertenece al conjunto de los números enteros, mayor que menos 3 y menor que 0, ustedes saben cuál es. Va a ser el menos 2 y el menos 1. ¿Sí? O sea, ustedes saben cuál es el... Yo creo que ustedes saben cuál es el conjunto de los números enteros. No hace falta escribirlo por extensión. Bien, vamos a las relaciones que hay entre todos estos. ¿Qué relaciones podemos escribir? Dice, existen relaciones de subconjuntos. Vamos por orden. Acá, el conjunto A, acá era... Sí, así era todo esto. Puedo decir, primero, que el conjunto A esté incluido en el conjunto B. Si el conjunto A está incluido en el conjunto B, es porque todos los elementos de A pertenecen a B. ¿Sí? Si digo que el conjunto A está incluido en el conjunto B, también puedo decir que el conjunto B incluye a A. Ya ahí tengo dos relaciones. Puedo decir además que el conjunto A está incluido en el conjunto E. Porque en el conjunto E están todos los números enteros. Entonces, el conjunto E incluye a A. Entre A y C, ¿qué relación hay? ¿El conjunto A está incluido en C? No, porque en C no figura. Entonces, A y C son dos conjuntos disyuntos. El conjunto C está incluido en A porque todos los elementos de C pertenecen a A y además hay elementos, perdón, a B. El conjunto C está incluido en B, porque todos los elementos de C pertenecen a B y hay elementos de B que no pertenecen a C. Eso es lo que tienen que ir buscando, todas las que puedan. ¿Sí? No sé qué otras más pueden encontrar. Bueno, ya en el ejercicio 22, pues el otro es completar con símbolos, está fácil. Ya en el ejercicio 22, no, es para hacer un diagrama nada más.
Vamos al 22, a ver qué pasa. Fíjense que en el ejercicio 22 tenemos dos conjuntos por comprensión y para definirlos, uno está relacionado con el otro, porque me dice que el conjunto A tiene como elementos a todos los X, tal que X es un número natural, o pertenece al conjunto de los números naturales, y X es mayor o igual que 0 y menor que 9. ¿En qué número voy a empezar este conjunto? 0. 0. 0 es un número natural. El 1. 0 no es un número natural, empieza en 1. 1, Hasta el 2, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son todos los elementos del conjunto, perdón, menor que 9, dice, no dice menor El igual. 9 no va. Hasta 8 nada más. Claro. Creí que estaba menor igual para los dos lados. Y el conjunto B me dice, lo voy a escribir por comprensión para no perderlo. Tiene como elementos a todos los I, tal que I, acá tomo otra letra porque la X ya la tomó en el anterior, pertenece al conjunto de los números naturales, pero además I es igual a 2X más 2, y X pertenece al conjunto A. Quiere decir entonces que para poder escribir el conjunto B por extensión, tengo que ir tomando los elementos del conjunto A, porque X era del conjunto A. Tomo el 1, 2 por 1, 2, más 2, 4, y vale 4. Cuando X vale 1, Y vale 4. Cuando X vale 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. Cuando X vale 3, 2 por 3, 6, más 2, 8. Cuando X vale 4, 2 por 4, 8, más 2, 10. Cuando X vale 5, 2 por 5, 10, más 2, 12. Cuando X vale 6, 2 por 6, 12, más 2, 14. Cuando X vale 7, 2 por 7, 14, más 2, 16. Y cuando X vale 8, 2 por 8, 16, más 2, 18. Ese es el conjunto B con el que tengo que trabajar. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahora me dice que haga A unión B y A intersección B. Pero antes de hacer A unión y A intersección, yo tengo que hacer el gráfico de los dos conjuntos. ¿Qué relación hay entre estos dos conjuntos? A ver, acá hay un 4, acá hay un 6 y acá hay un 8. Tienen tres elementos en común y nada más. Quiere decir que estos dos conjuntos están entrelazados. Aquí está A y aquí está B. Aquí estaría 4, 6, 8, que son los elementos en común. Acá 1, 2, 3, 5, 7. Y acá 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, cuando yo hago A unión B, escribo todo el conjunto con todos los elementos. ¿Y qué gráfico voy a hacer? Pinto A y B. Va a ser el mismo gráfico, nada más que todo pintado. Y cuando hago A intersección B, que los elementos van a ser 4, 6, 8, hago el mismo gráfico y pinto
nada más que la parte que está en común entre A y B. ¿Ok? Sí. Sí. Bien. Bueno, por ahí en el foro de consulta y en los correos que me llegan, siguen preguntando dónde subimos los trabajos prácticos, dónde pongo los trabajos prácticos, qué hago con los trabajos prácticos. A los trabajos prácticos los resuelven y se los estudian. No los tienen que subir, ni mandar, ni exportar a ninguna parte. ¿Sí? Bien. Terminen con el trabajo práctico. Mañana veremos lo que nos queda, que ya no es mucho. ¿Sí? Y terminamos con conjunto. Hasta mañana, chicos. Nos vemos. Que estén todos bien. Igualmente, profe.